abrir la Biblia en Gálatas, capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 6 al 10. Dice la palabra: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os llamó, el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez: si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar, hermanos, por favor. Santísimo Padre Celestial, le damos gracias por esta última plenaria que estamos teniendo en esta noche. Gracias, Padre, por darnos la firmeza y la fuerza para poder aguantar un poco más. Le pedimos, Padre, por favor, que sea usted, por medio del Espíritu Santo, a través de lo que se va a predicar hoy, y también para los hermanos, que sean instruidos, Padre. Se los ruego, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el motivo por el que elegí este libro, específicamente Gálatas, es porque quizás este sea el libro más directo y apasionado de todos los escritos de Pablo. Es por ello que el libro de Gálatas también fue, como hemos estado mencionando a Martín Lutero, este fue un libro especial para Martín Lutero. Él mismo dijo que Gálatas es mi epístola favorita. Estoy unida a ella como en matrimonio, como si Gálatas sea mi Catalina. Catalina es el nombre de su esposa. Fin de la cita. Se dice que bajo un estudio meticuloso y sumiso acerca de este libro, fue que Lutero descubrió así el plan de salvación de Dios por gracia sola, mediante la obra de la fe que es en Cristo Jesús. Gálatas entonces puede ser la carta del evangelio genuino, como también se menciona en Romanos, pero aquí se puede ver el énfasis que hace Pablo a la manera directa de dar su defensa, mencionando así como los versículos que acabamos de leer, que es el único evangelio. Nos vamos a centrar en Gálatas 1:6, que dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El bosquejo que elegí para este sermón solo tienen 3 puntos, y el primer punto es el evangelio de la gracia. El segundo punto que vamos a topar es maravillado con los que abandonaron y cambiaron la gracia. Y el tercer punto es maravillado con los que perturban el evangelio de la gracia. Entonces, como primer punto, el evangelio de la gracia. Como bien mencionaba, Gálatas se transmite el mensaje de la libertad espiritual del cristianismo, su libertad del yugo del pecado y el legalismo religioso. Pablo inicia directamente con el problema que les llevó a escribirles, diciendo: estoy maravillado de que tan pronto. Tras un breve saludo y sin palabras de alabanza, los miembros apunta directo al problema, aquellos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Un dato interesante que tiene Gálatas en el capítulo 6, versículo 11, Pablo hace una referencia interesante y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano, de mi propia mano. Entonces podemos ver aquí lo que tal vez Pablo estaba viviendo en ese momento al escribirle a estos hermanos. Escribirla con pasión, con fuerza, con énfasis en la defensa directa del ataque contra el evangelio. Sabemos que el apóstol Pablo fue un misionero que plantaba iglesias y al salir a distintas regiones, él las supervisaba a través de cartas a estas nuevas congregaciones que se iban dando. En esta especialmente podemos conocer el celo que surge del amor, la preocupación por la fidelidad de los creyentes de parte de Pablo. Entonces es una carta especial.
Un predicador, Merrill Tenney, si pronuncio bien, dijo, y cito: el cristianismo habría sido una secta judía más y el pensamiento del mundo occidental pagano del todo, de no haberse escrito esta epístola. Gálatas incorpora el germen de la enseñanza sobre la libertad cristiana que separó al cristianismo del judaísmo y lo lanzó a una carrera de conquista misionera. Fue una piedra angular de la reforma protestante, porque su enseñanza de sola salvación, solo por gracia, se convirtió en el tema dominante de la predicación de los reformadores. Fin de la cita. Según Hendriksen, a este libro se ha llamado también de otras muchas formas, como por ejemplo el grito de la guerra de la reforma, la carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de independencia. Pero entonces vamos a ir definiendo aquella gracia. ¿Qué es gracia? La palabra que traduce aquí gracia del libro de Gálatas, el griego es charis, que significa una disposición favorable. Es especialmente un favor inmerecido del amor de Dios hacia sus escogidos sobre personas inferiores, dependientes, indignos. Entonces, esta palabra charis es literalmente un regalo de parte de Dios. Eso es lo que significa. El apóstol Pablo nos ha venido enseñando en cada carta, especialmente que la predestinación, la elección y la salvación son todas ellas para esencialmente la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, que ejerce para con nosotros mediante Cristo Jesús. Por ello decimos que el Evangelio es un sistema de gracia. Todas sus bendiciones son otorgadas gratuitamente. La gracia entonces es un amor o amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Es exhibida de manera única. Nada se promete ni se da en base al mérito propio. Todo es un favor inmerecido, no de deuda, porque Dios no nos debe nada, hermanos. Si Pablo se hubiera rendido al legalismo, el cristianismo se habría conocido tan solo como una forma de judaísmo modificado y jamás podría haber conquistado el mundo en ningún sentido. Los gentiles lo hubieran rechazado directamente. Le voy a pedir que me acompañen a Efesios 1 y vamos a dar lectura del versículo 3. Efesios 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como están en la tierra. Entonces, hermanos, realmente Dios ha permitido una salvación tan grande por medio de Jesucristo en aquella muerte y crucifixión, trayendo así vida para con nosotros, para todos nosotros juntamente con Él, sentándonos así en los lugares celestiales de manera gratuita, hermanos. Por gracia somos salvos y no por las obras de la ley. La gracia entonces es un poder transformador. Y es un poder transformador en la vida de cada cristiano, porque lo que hace es un poder que redime, que nos transforma, nos adopta y nos glorificará en aquel tiempo futuro cuando estemos en la ciudad celestial. Entonces la gracia actúa por fe, como dice en Romanos 4, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también
para los que es de la fe de Abraham. Entonces, hermanos, la gracia, y noten algo muy interesante, la gracia, según Efesios 2:7, y se los voy a citar, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Noten algo muy interesante que dice Pablo ahí, el énfasis que utiliza para la gracia. No solo dice su gracia en su bondad, sino que hace lo que llamamos un superlativo. Un superlativo es cuando uno engrandece algo de manera enfática. Entonces utiliza unos adjetivos muy importantes, dice las abundantes riquezas de la gracia, de su gracia. Hace bastante énfasis, significa que es algo muy importante, algo muy grande y algo muy bueno. Entonces noten los adjetivos, las abundantes riquezas de su gracia. Pablo estaba intentando demostrarle lo que significa aquello, que no es algo simple. La palabra gracia es utilizada 155 veces en el Nuevo Testamento, 142 de las cuales se utilizan de este modo como lo estamos utilizando ahora, haris. Por ejemplo, en Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En 2 Corintios 8:16 dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Gracias a Dios. Entonces, ahí podemos ver que es un poder transformador. Vemos cómo actúa la gracia. Y haciendo un análisis al texto, buscando un apoyo, encontré una referencia bastante interesante de un escritor llamado Frederick. Y él menciona aquella gracia haciendo una comparación con aquella parábola del hijo pródigo. Muchos ya deben estar familiarizados con esa parábola que se encuentra en Lucas 15, 11 al 32. No vamos a redundar para no ser muy largo, pero entonces lo que este escritor menciona es que aquel padre pudo haber buscado alguna otra alternativa para poder hacer un cambio en aquel hijo menor, una manera de rehabilitarlo a aquel hijo en su transgresión. Pues después de lo que él dijo como un discurso, su padre pudo haber dicho: muy bien, jovencito, está muy bien, pero ya sabemos y ya hemos escuchado frases bonitas antes. Así también es cierto lo que dice, pero ahora para demostrarlo, ponte a trabajar como no lo has hecho hasta ahora. Esfuérzate y veremos qué sucede, pues primero tienes que demostrármelo, pues no puedo perdonarte y olvidar como si nada hubiera pasado. En la actualidad veríamos esa actitud tal vez como generosa y bondadosa de parte del padre, porque le está enseñando algo a su hijo acerca de ganarse aquel perdón. Entonces lo que el hermano acá intenta decir, lo que el escritor intenta decir, es que incluso esta parábola, o sea, lo que este padre pudo haberle dicho a su hijo, pudo haber sido hasta de manera bondadosa de parte de su hermano mayor. Él pudo haber dicho: sí, estoy feliz con la decisión, feliz de ponerle a prueba primero a aquel hermano menor. Pero sabemos que aquella gracia no funciona de esa manera, hermanos, pues para Jesús, no al contar la parábola, para Jesús y para Pablo había entendido muy bien aquella parábola. Es como funciona la gracia divina de Dios. Dios no pone a prueba primero a los pecadores arrepentidos para ver cómo salen, sino que les da la bienvenida sin restricciones y los agracia como hijos legítimos. Para Jesucristo y para Pablo, aquella iniciativa descansa en aquella gracia soberana de Dios. Concede reconciliación y redención gratuita por medio de Jesús. Y los hombres la reciben. ¿Qué dijo aquel hijo pródigo? Dijo: trátame como tus jornaleros. Pero aquel padre dice: este es mi hijo. Pablo cita en Gálatas 4:7, dice: por medio de Dios ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Entonces, hermano, yo les pregunto: ¿han creído en un evangelio por méritos propios? ¿O han creído en el evangelio por gracia, sabiendo que todos somos aquel hombre miserable de barro que clama por aquella misericordia y gracia de Dios? ¿Somos aquellos
o somos los primeros. Tampoco llegaríamos a decir soy salvo porque yo creo, o soy salvo porque he permanecido. No, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de Cristo Jesús, en aquel sacrificio único por los escogidos del Padre, escogidos por misericordia y gracia. A Él sea la gloria por tan grande salvación. Entonces tenemos que vivir cada día pidiendo no ser dejados o apartados de aquello. Vivir examinándonos cada día, pues nosotros no podríamos sostenerlo con nuestras propias fuerzas. Entonces, noten algo interesante, y aquí vamos a entrar en el segundo punto. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo. Entonces, nuestro segundo punto es maravillado con los que se alejaron y cambiaron la gracia de Cristo. Entonces, aquí en este texto, hermanos, maravillado, Pablo está utilizando un verbo muy importante. Maravillado, sorprendido, asombrado. Él no está hablando con no creyentes o evangelizando a no creyentes. Él está hablando con creyentes que ya les había predicado, ya les había hablado, ya les había enseñado. Son personas creyentes de su misma congregación a la que él una vez les predicó. Entonces él está maravillado, por otra manera de decirlo, porque es como si tuviera que volver a evangelizar a los mismos cristianos nuevamente. Asombrado es quedar sin palabras, es quedar perplejo. Un pastor dijo, y cito mis palabras, jamás imaginé que se tenga que rescatar el evangelio de los mismos cristianos. Pablo generalmente entonces inicia sus cartas con un agradecimiento a aquellos que se está dirigiendo. Siempre en todas sus cartas hace aquel agradecimiento a esos hermanos, pero lo que hace aquí es directamente pasa de una salutación o un saludo pequeño y directamente pasa al problema. Dice, estoy maravillado, asombrado, día tras día, luchas, tribulaciones, el esfuerzo de predicarles el evangelio de Cristo, y fueron seducidos, por así llamarlo, por algo diferente, tan contrario. La verdad es que no me imagino cómo se habrá sentido el apóstol Pablo al escribir aquellos textos. Estoy maravillado, asombrado, de estar dispuesto a morir, a haber sufrido para que en poco tiempo se llegue a algo nuevo, algo que no es el evangelio, y se desvíen, porque noten, hermanos, no solo se habían dejado confundir y debilitar en su confianza para con Dios en aquella gracia divina, sino que se habían alejado. Una observación a esto es que rapidez, tan pronto que se dio ese alejamiento, este adverbio es utilizado aquí y se refiere a la prontitud sin definir un tiempo preciso. Lo que quiere decir es que es de una manera muy rápida. Cambiaron de manera muy rápida. La palabra es utilizada, por ejemplo, en Filipenses 3. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Enviaros pronto. Entonces quiere decir que no necesitaron mucho esfuerzo y largo tiempo para influenciar a los creyentes, sino que muy rápidamente abrazaron las doctrinas que les presentaron, contrarias a las que Pablo les había comunicado. Y entonces el apóstol lo que está haciendo es admirarse de que sin esfuerzo alguno, dejan la doctrina del evangelio y se pasan a otra a la que los enemigos de la gracia le están presentando. Otro verbo muy interesante de rescatar o de mostrar es aquel verbo alejar. Es el verbo metatimtemi. Perdón, van a disculpar. El apóstol Pablo entonces usa estas palabras. El verbo alejar es de una connotación militar. Entonces está aquí haciendo una referencia a un abandono militar. Y sabemos que incluso en la actualidad se da de que si un soldado deserta, lo que sucede es la muerte directamente, es la ejecución a aquel soldado. Entonces Pablo está utilizando un término bastante interesante. Y aquel verbo es reflexivo, lo que significa que el sujeto mismo, o sea, los mismos Gálatas,
estaban llevando esa acción. Ellos estaban por su propia cuenta alejándose. Indica entonces que ellos de manera voluntaria lo estaban haciendo. No han sido llevados por ellos, no habían sido llevados o arrastrados, sino que ellos mismos estaban interesados, seducidos por aquel evangelio que se estaba presentando. No es que pasivamente habían sido alejados, como les mencionaba. Hayáis sido alejados, pero ¿por quiénes? Falsos maestros. Es responsabilidad de aquellos creyentes en haber sido diligentes, lo cual no estaban siendo, pues ellos fueron responsables al dejarse engañar. Pablo les había enseñado, y esto no estaba significando mucho para aquellos hermanos, simplemente querían alejarse de una doctrina que no solo significa alejarse de la doctrina, sino es darle la espalda a Dios, alejarse de Dios. Es bastante fuerte. Hermano, lo que le estoy intentando decir es que Pablo nos intenta mostrar y nos reafirma en una verdad incontestable. No hay gracia, no hay otro evangelio que el de Cristo. Y no hay nada que añadir a aquella gracia. Su gracia es suficiente, su gracia es mayor, como el himno que cantamos. Pero por sobre todas las cosas, mis faltas son muchas, mas nuestra deuda Él pagó, para que junto con Él gocemos gratuitamente de aquella gracia para la gloria de Dios. Entonces pueden notar el celo de Pablo, su asombro al ver que habían o querían añadir algo más a aquel evangelio. Y noten algo, dicen del que os llamó. Significa, aquel verbo es aoristo, es un verbo bastante complicado, pero significa que es una acción que ya se ha tomado, es una acción única, una vez, para siempre. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que no se trataba de que estaban perdiendo tal vez su salvación, que ya había sido recibida, sino que está hablando de que quieren contaminar aquella corriente de pura gracia viva y perfecta al colocar una barrera entre la persona de Cristo, añadiendo su propia justicia y un sistema de obras. No era una desviación doctrinal, sino la deslealtad a Dios que los había llamado a salvación. Pablo no iba a permitir para nada que esto suceda, que una sola gota de legalismo se mezclara con aquella gracia pura de Dios. Entonces, hermanos, es imposible abandonar la gracia sin abandonar al Señor de la gracia. Estos judaizantes entonces estaban buscando la manera de meter una salvación por gracia y obras de la ley de Moisés, que la santificación era ganada y alcanzada por las obras de la carne. Y Pablo en su respuesta dispara de una manera tan brillante, tan grande, con esta carta a aquella iglesia, de manera heroica, valiente. Está contendiendo con aquellos, luchando la buena batalla por el evangelio de la gracia por medio de Jesús. Pablo le dijo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En Corintios dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces pueden verlo, hermanos, es realmente sola la gracia, la sola gracia. Y aquella gracia es un acto soberano de parte de Dios, un acto gratuito que realiza en amor y misericordia al conceder aquella salvación por medio de la muerte de Jesucristo, y vale la redundancia, sin importar qué sean o qué puedan hacer los hombres, y al mantener esa salvación hasta la glorificación de los creyentes por medio de Dios. Dios es quien nos persevera hasta el final, no nosotros. Imagínense esto, aceptar una salvación por gracia para luego decir que tenemos que buscar esforzarnos para sostenerla. Entonces ya no sería un regalo, sino sería una deuda, contradictorio a lo que Pablo les había enseñado en tantas cartas. Y con esto me refiero a que
según ellos decían que todo creyente tiene que obrar. Pero nosotros sabemos que nosotros sí tenemos que obrar, pero no para ganarnos aquella salvación, sino para mostrar los frutos en agradecimiento de que somos salvos y hacemos lo mejor en agradecimiento a Dios. Hacemos lo mejor por los hermanos. Entonces, ¿qué les dijo Pablo, por ejemplo, en Gálatas 3? Les está diciendo: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne? Por eso es que, como se viene recalcando, tenemos que examinar nuestras vidas todo el tiempo. Y es algo que tenemos que hacer repetidamente todos los días de nuestras vidas, examinarnos. En nuestra confesión de fe, el anterior, el de la gracia, la eficacia, el llamamiento eficaz, perdón. En el capítulo 10 habíamos visto un punto interesante en que aquellas personas que están en el ministerio, mas no tienen el llamamiento eficaz, pero entonces esos hermanos, lo que se puede demostrar aquí es que esos hermanos participaban en la iglesia, hacían servicio a la iglesia, pero entonces querían demostrar o meter aquellas doctrinas falsas de manera suave, si vale el término, para así entonces cambiar la doctrina principal. Entonces eso sería añadir un sistema de legalismo en la iglesia de los Gálatas, para decir gracias más obras. Dice un predicador, y cito: los peligros más destructivos para la iglesia nunca han sido el ateísmo, las religiones paganas o las sectas que niegan sin rodeos las escrituras, sino movimientos que dentro de la misma iglesia están metidos intentando enseñar falsa doctrina. Fin de la cita. Entonces, miembros que aparentan piedad son personas que han llegado a llamar la atención. Tal vez entonces estos hermanos estaban afirmando la resurrección de Jesucristo, entonces estaban mostrando las doctrinas principales, pero luego tenían una variación en aquel evangelio de la gracia que Pablo les había mencionado. Y como les mencioné, Pablo no iba a permitir que una sola gota de una idea falsa, que en cualquier medida reduzca aquella gracia de Dios, que envenene aquel sistema de creencia cristiana. Debemos de pelear la buena batalla, entonces, hermanos, contender fervientemente contra cualquier práctica que quiera destruir aquella gracia de Jesucristo. Este mensaje, esta carta debería llevarlos a evaluar sus vidas personales, nuestras vidas personales. Hermanos, ¿se dan cuenta de que no estamos bajo el yugo de la ley? Tenemos la libertad para aquella libertad de Cristo, en Cristo. Aquella verdadera libertad es como el apóstol Pablo menciona en los capítulos 2 de Gálatas, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy justamente crucificado. No tenemos nada que añadir a aquella justicia de la gracia de Dios. Nada que añadir. Y es así que vamos a entrar al último punto, punto 3, que dice: maravillado con los que perturban el evangelio de la gracia. Dice: alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. En Cristo, el llamamiento a salvación, los cristianos habían sido llamados por la gracia, a la gracia. Estaban bajo la gracia recibida por ese llamamiento, rodeados en todo por ella para la vida cristiana. Apartarse de Dios significaba renunciar a la vida de gracia. ¿Y todo para qué? Para seguir un evangelio distinto, y no que haya otro, dice en el versículo 7, no que haya otro, sino que
hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces solo hay dos caminos. Y si es por gracia, ya no es por obra, de manera que la gracia ya no es gracia, y si es por obra, ya no es gracia. Eso dice en Romanos 11:6. Yo creo que han escuchado de esta frase que dice: solo existen dos religiones en el mundo. Pueden juntar la religión de gracia y meter su propia justicia, meter obras, y todas las religiones del mundo tienen ese sistema. Mas el otro evangelio es solo por la gracia de Cristo. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿en cuál podemos estar nosotros? ¿En aquella religión que es por la gracia de Cristo más obras, más nuestra propia justificación, o solo por la gracia de Cristo? Dice, por ejemplo, yo sé que conocen la cita: angosta es la puerta y estrecho es el camino. Lo que significa es que para entrar por aquella puerta tenemos que dejar todo. Y no solo dejar todo, sino que también en el medio caminar a través de ese camino angosto. No podemos sostener nada de parte de nosotros. Y es lo que Pablo nos está diciendo, entendiendo lo que Jesús dijo. Es gratis, es gracia de Dios. Entonces no nos dejemos engañar, hermanos. Entonces, aquellos judaizantes estaban promoviendo un evangelio distinto, un medio contrario de todo, ineficaz para justificarse delante de Dios. Habían comenzado por el Espíritu, pero algunos de los creyentes verdaderos de Galacia estaban tratando de acabar por la carne. Se habían dejado estorbar para no obedecer a la verdad, cambiando así el evangelio de gracia, pero no podrían llevarlo a cabo si antes no desprestigiaran a Pablo y su apostolado. Pablo hace una defensa de que él era el apóstol elegido por Cristo. Entonces lo que ellos querían era ilegitimizar aquel apostolado, y así podían introducir aquel engaño. Pablo aquí habla de su evangelio, del evangelio que él predica. No es más que el único evangelio, y el que ellos estaban predicando no es otro evangelio, sino que no es simplemente el evangelio. No existe otro evangelio, no existe otro mensaje de buenas nuevas. Aquel salvación de la gracia soberana de Dios es única. Por eso dice, no que haya otro. Por ejemplo, en el versículo 7 se refiere a que no hay otro de la misma clase, no existe otro evangelio. Aquellos que pertenecen a otras congregaciones enseñando aquel otro evangelio. Entonces Pablo eso es lo que enfatiza. Lo que estaban haciendo estos judaizantes era mutilar aquel poder del evangelio verdadero, que es la gracia, y vale la redundancia, es aquella gracia soberana que salva y capacita a todo cristiano. Quieren perturbar, que literalmente significa agitarlo, sacudirlo con fuerza de un lado a otro. Pervertirlo significa comunicar aquella idea a tal grado de convertirla en algo opuesto, distorsionarlo, revertir su carácter, ir de un lado contrario a aquella provisión que Dios nos ha dado. Pablo les dice, no existe otro evangelio, sino que están estrangulando el evangelio verdadero, cambiándolo, modificándolo, pensando en atribuir su propia justicia del hombre, destruyendo así aquella gracia y convirtiéndola en deuda de manera minuciosa, como les había mencionado. Pablo estaba entonces sorprendido de que esto estaba ocurriendo a grande escala, sorprendido de aquella manifestación que se estaba dando de manera rápida, tan pronta, sacudidos, y por eso lanza esta defensa. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo era fariseo de fariseos, era perseguidor de la iglesia primitiva. El propio Pablo había creído duramente
por un largo periodo de tiempo en la justificación ante Dios mediante el cumplimiento de la ley judía, hasta que su experiencia en el camino a Damasco le enseñó que era infructuoso. Y aquel fracaso que había llevado en intentar dar el cumplimiento a aquella ley de forma de justificación misma ante Dios, esa seguridad de saberse, de haberse aceptado por Dios, lo que Pablo está mostrándoles es que en aquella manera de que se estaba manifestando era simplemente una forma de destruir aquella gracia. Y dice Pablo en Gálatas 1:13 más adelante, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Era perseguidor en sobremanera a la iglesia y la asolaba. Entonces Pablo era consciente de que la ley ni siquiera había sido capaz de mostrarle la vía, esa vía pecaminosa. Más tarde Pablo llega a decir que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, como está en Gálatas 3:19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Pablo, queridos hermanos, entonces, en su propia experiencia personal, esto era cierto en un sentido muy especial. Su devoción ante esa ley había llevado al peor de los pecados, perseguir a aquellos seguidores de Cristo. Pablo conocía el sentimiento gozoso de liberarse de la esclavitud de la ley cuando puso en su fe en Cristo. Deseaba esa misma liberación para sus amigos o sus hermanos judíos. Pero ahora que los gentiles llegado a la fe en Cristo, habiendo experimentado su gracia salvadora sin haber vivido bajo la ley judía, y meterle un sistema de justicia a aquella gracia, entonces haya sido una perversión total, absoluta. Recordemos que el evangelio es eficaz y totalmente cristocéntrico. Los judaizantes, en su propósito pervertidor del evangelio, no solo atacaban el mensaje, sino a Cristo. Es Cristo mismo que se revela en aquel evangelio. Por ello, Pablo en su defensa afirma la exclusividad del evangelio en su enfático: no hay otro. Y vamos a leer el versículo 8 al 10 de Gálatas 1 para finalizar. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predicara un evangelio diferente del que habéis oído, sea anatema. Pablo lo que les está queriendo decir a todos aquellos que pervierten el evangelio de la gracia es que sean anatemas, lo que significa literalmente sean malditos, que se irán al infierno antes de que engañen a otros para que los sigan a ellos. El apóstol Pablo, entonces, como le mencioné al principio, atacó de manera directa y severa este asunto. Se dirigió directamente a ellos para corregirlos, exhortarlos ante todo y defender aquel evangelio de gracia. Pero vale la pena la redundancia, porque es la esencia misma del evangelio que corre peligro. Entonces, hermanos, realmente nosotros estamos viviendo aquel gracia día a día. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es que si aquel evangelio es atacado, nosotros tenemos que también atacar, defender aquel evangelio. Y hoy estamos viviendo una época en donde en realidad siempre hubo ataques, pero hoy se está dando un ataque más abierto. Entonces nosotros tenemos que conocer acerca de la palabra de Dios, predicarla. Y nosotros vivimos prácticamente un evangelio sencillo, si se puede llamar así. Predicamos sin ser asesinados, no sufrimos cárceles como en otros países sufren. No tenemos aquellas persecuciones, pero realmente nosotros salimos de nuestras casas para predicar el evangelio, hermanos, para defenderlos.
En otros países viven debajo de un túnel predicando el Evangelio. Escriben sus Biblias en un cuaderno para que no parezcan Biblia y así no queden presos o sean asesinados. Y nosotros no tenemos que esconder nuestras Biblias y sin embargo llegamos y no las abrimos hasta el siguiente domingo. Aquellas palabras inerrantes, infalibles, como se había predicado, sola Escritura. La palabra de Dios escondida en nuestros muebles. Realmente tenemos un evangelio fácil, entonces. Y aún así no salimos de nuestras puertas. Y también me dirijo hacia mí mismo. Yo les pregunto, ¿leemos la palabra de Dios día a día? ¿Se están poniendo la armadura, el yelmo para defender el evangelio, para proclamarlo? Aquella gracia gratuita. Apoyémonos entonces, hermanos, unos a otros en oración, apoyándonos, creciendo. A veces pienso en el capítulo 2 de Timoteo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Realmente sería bonito llegar al final de nuestros días y decir aquella frase. Vamos a orar, hermanos. Santísimo Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por permitir que aquel evangelio sea proclamado por nuestros labios, porque a usted le ha placido de esa manera. Gracias, Padre, por aquella salvación tan grande, por aquella gracia que nos ha otorgado, aquella misericordia que no merecíamos. Gracias también, Padre, le doy por esta noche. Gracias le doy por también la fuerza que han tenido los hermanos para resistir hasta este momento. Le pedimos, Padre, por la vida de cada uno de ellos y también por los hermanos que no pudieron venir. Sea usted obrando en los corazones de cada uno de ellos, Padre amado. Que todo sea para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.